Buenas tardes, mi nombre es Claret Pitalúa y hoy vamos a hablar de un tema clave en la economía global, las teorías del comercio internacional. ¿Por qué los países comercian y cuáles son los principios detrás de su intercambio? Hoy lo vamos a descubrir. El comercio internacional es fundamental para el crecimiento de los países, permitiendo el acceso a productos, tecnologías y mercados más amplios. A lo largo de la historia, diferentes economistas han intentado explicar cómo y por qué ocurre el comercio entre países. Estas teorías han evolucionado con el tiempo, desde ideas basadas en la acumulación de riquezas hasta modelos que consideran la especialización, los factores de producción y las economías de escala. Hoy exploraremos las más importantes. Comenzamos con el mercantilismo, una de las primeras teorías del comercio internacional que dominó entre los siglos XV y XVIII. Su principal idea era que la riqueza de una nación dependía de la acumulación de oro y plata. Para lograrlo, los países buscaban exportar más de lo que importaban, estableciendo políticas proteccionistas como altos aranceles y restricciones comerciales. Esta teoría llevó una inmensa competencia entre países europeos, fomentando colonias y guerras comerciales. Sin embargo, tenía un problema. No entendía que el comercio podía beneficiar a ambas partes en lugar de ser un juego de suma cero. Con el tiempo, economistas como Adam Smith demostraron que la prosperidad no dependía solo de acumular riquezas, sino de la eficiencia productiva y la especialización. Y aquí es donde entra Adam Smith, con su teoría de la ventaja absoluta. En su libro, La riqueza de las naciones, Smith argumentó que los países deberían especializarse en producir aquello que hacen mejor y comerciarlo con otros países en lugar de intentar producir de todo por sí mismos. Por ejemplo, si un país es excelente produciendo café y otro es más eficiente produciendo autos, lo lógico sería que el primero exporte café y el segundo autos. Como decía Adam Smith, si eres el mejor en algo, véndalo. Esta teoría promovió el libre comercio y la idea de que la especialización permite que todos los países sean más eficientes y productivos, beneficiándose del intercambio. Siguiendo con el recorrido, nos encontramos con la ventaja comparativa por David Ricardo. David Ricardo llevó esta idea un paso más allá con su teoría de la ventaja comparativa. Imaginemos que un país no es el mejor en la producción de ningún bien. Según la lógica de Smith, este país quedaría fuera del comercio internacional. Pero Ricardo demostró que aún puede beneficiarse si se especializa en aquello que hace menos mal. Su ejemplo clásico es el comercio entre Inglaterra y Portugal. Portugal era más eficiente que Inglaterra tanto en la producción de vino como en el de la tela. Sin embargo, si Portugal se especializaba en vino y dejaba que Inglaterra produjera tela, ambos países podían comerciar y salir ganando. Esta teoría revolucionó el comercio internacional, mostrando que incluso los países menos productivos pueden integrarse a la economía global si aprovechan su ventaja comparativa. Más adelante, los economistas como Eli Hester y Berin Hoyt desarrollaron un modelo basado en los factores de producción. Según su teoría, los países exportaban bienes que requieren los recursos que tienen en abundancia e importan aquellos que les faltan. Usa lo que tienes en abundancia. Por ejemplo, un país con mucha tierra cultivable y poca industria tenderá a exportar productos agrícolas e importar tecnología. En cambio, un país con mucha mano de obra calificada y capital invertirá en la producción de bienes industriales y los exportará. Este modelo es clave para entender por qué algunos países se especializan en ciertos sectores y cómo los recursos naturales, el capital y la tecnología influyen en la estructura del comercio internacional. Luego nos encontramos con la nueva teoría del comercio, por Krugman. Paul Krugman, Premio Nobel de la Economía, introdujo la nueva teoría del comercio, que responde a una pregunta clave: ¿por qué países con industrias similares comercian entre sí? Y aquí entran en juego dos conceptos importantes. Tenemos la economía de escala y la diferenciación de productos. En la economía de escala, a medida que las empresas producen más, sus costos unitarios disminuyen, permitiéndoles competir a nivel global.
Y en la diferenciación de productos, no todos los bienes son iguales. La variedad importa. Por ejemplo, Alemania y Japón producen autos, pero cada país ofrece modelos únicos que los consumidores valoran de forma distinta. Y gracias a esta teoría entendemos mejor por qué el comercio no solo se basa en recursos naturales o eficiencia, sino también en innovación, especialización y diversidad de productos. Ciclo de vida del producto Vernam. Raymond Vernon propuso la teoría del ciclo de vida del producto, que explica cómo un bien pasa por diferentes etapas en su producción y comercialización. Él dice que un producto nace, crece y finalmente es reemplazado. ¿Cuáles son las fases de ese ciclo? Primero, la innovación. Un país desarrollado introduce un nuevo producto como un teléfono inteligente, supongamos. Después viene la expansión y la exportación. La demanda crece y el producto se exporta a otros mercados. Se produce la producción masiva y la relocalización. Para reducir esos costos, la producción se traslada a países con mano de obra más barata. Y por último, la maduración y la saturación. El producto se vuelve común y la competencia aumenta, reduciendo márgenes de ganancia. Y por último tenemos la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia plantea una visión más crítica del comercio internacional. Según esta teoría, el comercio ha creado una relación desigual entre países ricos y pobres. Los países en desarrollo suelen exportar materias primas de bajo valor y dependen de la compra de productos manufacturados de países desarrollados. Esto limita su crecimiento y los mantiene en una posición subordinada en la economía global. Imaginemos un país exportador de café que puede ver cómo el precio de su materia prima es bajo, mientras que las empresas que procesan y vuelven café como producto final obtienen mayores beneficios. Esto es lo que pasa en esta teoría. Entonces, como vemos, cada teoría aporta una perspectiva distinta sobre el comercio internacional. Desde la acumulación de riqueza del mercantilismo hasta la especialización y la innovación de las teorías modernas, el comercio sigue siendo el motor del desarrollo económico global. Hoy en día, los países combinan múltiples estrategias para posicionarse en el mercado internacional y el debate sobre los efectos del comercio sigue abierto. Comprender estas teorías es fundamental para analizar las políticas comerciales actuales y cómo influyen en el desarrollo económico de cada país. Espero que esta presentación haya sido clara y aporte valor a la comprensión de este tema. Muchas gracias por su atención, profesor, y quedo atenta a cualquier comentario o retroalimentación sobre esta exposición. Muchas gracias.